Bueno, muchas veces los programadores cometen errores de sanitización en el código web. ¿A qué se refiere esto? Quiero que veamos un breve ejemplo para que ustedes sean capaces de comprender un poco a qué se refiere con un error de sanitización. Bueno, abrimos aquí nuestro Paint y no esperen dibujos muy profesionales. Y digamos que nosotros tenemos aquí una página web, por ejemplo, exercisedad.com. Esta página web tiene, por ejemplo, aquí desplegada un cuadro login o cualquier cuadro de texto. Vamos a suponer que es un cuadro login. Nosotros, como atacantes, nos encontramos aquí. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, pues, primeramente, es que nosotros vamos a lanzar nuestro ataque hasta este punto, hacia el parámetro login. Obviamente primero accedemos aquí y después lanzamos nuestro ataque hacia el parámetro login. Cuando nosotros inyectamos, por ejemplo, caracteres como comillas dobles, como por ejemplo también arrobas, paréntesis, se consideran caracteres especiales. Seguramente ustedes ya han oído hablar de caracteres especiales, vaya. Muchas veces los programadores, en lugar de que estos caracteres especiales, que digamos que nosotros los estamos inyectando aquí, en lugar de que se procesen, por ejemplo, aquí en este cuadrito, por ejemplo, que se pasen, en lugar de que, por ejemplo, se encripten o se encodifiquen estos caracteres para que no dañen al servidor o para que no cause un error en el servidor, que pasen hasta acá y que se limpien, por decirlo así, que se saniticen y después vuelva a arrojar la petición al sitio web. Muchas veces no llevan a cabo este tipo de sanitizaciones. Y bueno, pues cuando no llevan a cabo este tipo de sanitizaciones, ¿qué es lo que sucede? El servidor nos va a arrojar un error. Nos va a decir, por ejemplo, error de sintaxis, nos va a decir, por ejemplo, falla en el sistema, falla en el backend, es decir, de una manera un poco gráfica, que lo vamos a ver en secciones posteriores a qué se refiere con este error. Entonces nosotros muchas veces cuando ya leemos este error, incluso ya por pura lógica vamos a intuir que esto se trata, por ejemplo, de una vulnerabilidad o que esto efectivamente es un servidor vulnerable que no está pasando estos caracteres especiales a través de, por ejemplo, un servidor de sanitización o a través de algún script de sanitización. Así que esa es una de las formas que se puede producir estas vulnerabilidades. También las actualizaciones, por supuesto. Ustedes, yo les recomiendo siempre tengan totalmente actualizado su sistema operativo, sus aplicaciones web, sus celulares, incluso otro tipo de aparatos, modems, por ejemplo ahora los carros inteligentes, smartwatches, cualquier tipo de cosa que tenga conectividad de internet. La falta de actualizaciones puede llevar a que el código que antes servía haya quedado obsoleto, y esto yo creo que es más que de sobra explicarlo, porque cuántas veces no hemos escuchado que, ok, se actualiza una versión, por ejemplo, de Microsoft, la 10.2.7, por ejemplo, pero la versión 10.2.6 descubren que tiene una vulnerabilidad, y como es una vulnerabilidad reciente y una actualización reciente, muchas personas siguen con ese sistema operativo. Entonces ese puede ser uno de los puntos de inyección o una de las vulnerabilidades que nos lleven a ser explotados. Los ataques, por supuesto.
En muchas ocasiones, cuando nosotros lanzamos tantas peticiones o colocamos parámetros específicos, vamos a forzar y provocar un error, que es lo mismo que nosotros veíamos aquí. Imagínense, si nosotros con únicamente lanzar, por ejemplo, una sola vez estos caracteres nos produce un error, imagínense que lo lanzamos 5000 veces simultáneamente. Obviamente se va a sobrecargar el servidor, si es que no tiene un mecanismo de defensa o un servidor de sanitización, porque aquí estamos hablando un poco no muy realista. Sin embargo, vamos a ver, por supuesto, un entorno realista. Estas son las formas por las cuales se llegan a producir las vulnerabilidades, errores, actualizaciones y ataques. Ahora que ya conocemos un poco acerca de las vulnerabilidades en web, cómo se producen, su metodología, las comunes y las categorías, me gustaría que pasemos a la fase, mejor dicho, al tema del OWASP Top 10 y del CWE. Bueno, primero me gustaría presentarles el CWE. El CWE es el Common Weakness Enumeration. Este Common Weakness Enumeration es una de las organizaciones, como lo vemos aquí, sin una organización que nos proporciona cada cierto tiempo una lista, vamos a verla aquí, una lista de las vulnerabilidades, una lista, por ejemplo, de fallos de seguridad más comunes y también más peligrosos. Nos proporciona un top 25 de las vulnerabilidades en software más peligrosas. Si nosotros nos vamos aquí, nos dice las vulnerabilidades del 2022 más peligrosas. Tenemos, por ejemplo, out of bounds write, tenemos por ejemplo también aquí cross-site scripting, inyección SQL, tenemos aquí OS command injection, path traversal, CSRF, deserialization of untrust data, que incluso podría entrar en broken authentication, server side request forgery, code injection, esta que es la XXE, que también es otra de las más nuevas vulnerabilidades junto con SSRF y esta, que por supuesto todas estas mencionadas las vamos a ver. Y bueno, si nosotros por ejemplo nos vamos a este mismo, al que sea, no importa. Si nosotros nos vamos aquí, nos dice, bueno, algunos términos alternativos y nos dice aquí, XSS es una abreviatura común del cross-site scripting. También nos aparece, por ejemplo, que otro de los términos comunes es la inyección HTML. Sin embargo, nosotros vamos a diferenciar una inyección HTML a una inyección de cross-site scripting. Nos da también una breve descripción, o bueno, más que breve, realmente una descripción un poco extendida. Nos dice, por ejemplo, cuándo ocurren este tipo de vulnerabilidades. También nos dice los diferentes tipos de vulnerabilidades, la Reflect, la Start y la Doom Based, que estas tres las vamos a ver, por supuesto. También nos aparecen las relaciones, y fíjense qué curioso y qué increíble es esto, que ha llegado el punto donde existen tantas inyecciones, tantas vulnerabilidades, que si se fijan, su naturaleza, por ejemplo, el hijo del propio cross-site scripting es, por ejemplo, esta inyección, es pariente, nos dice aquí que es de todas estas otras inyecciones, nos dice que, por ejemplo, aquí que le puede seguir, y esto es algo que me parece excelente, que nos indique CWE, que muchas veces cuando nos dice lo puede seguir esta vulnerabilidad, significa que, por ejemplo, una vez que nosotros detectamos una vulnerabilidad de cross-site scripting,
le puede seguir o le puede consecuir esta otra vulnerabilidad o esta otra vulnerabilidad. Y esto es muy importante a la hora de hacer, por ejemplo, un proceso de bug bounty hunting. Y es lo que mucha gente no, pues vaya, como les digo, no les importa y nunca revisan esto. Y esto es muchas veces lo que puede llegar a ser un cambio entre un buen reporte y entre un reporte incompleto. También nos dice que le puede preceder esta otra, por ejemplo, si nosotros no estamos tan seguros que sea vulnerable a cross-site scripting, o tal vez el escáner nos arrojó un falso positivo, nosotros podríamos probar con esta otra vulnerabilidad y pues vaya a ver si es vulnerable, porque nos dice que le precede esta vulnerabilidad. Tenemos también, pues, por ejemplo, como aquí lo tenemos, las consecuencias comunes, nos dice lo que el impacto que tienen, nos dice lo que realmente afecta, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y el acceso. Y incluso, fíjense, nos dice algunos ejemplos demostrativos escritos en diferentes lenguajes. Por ejemplo, aquí este es en PHP, que incluso lo tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, este otro, que este es en JavaScript. ¿Cómo lo detectamos? También lo vamos a ver, pero generalmente cuando termina una etiqueta con script, pues estamos hablando de JavaScript. Vamos a ver si tenemos en algún otro lenguaje, en JSP, por ejemplo, en ASP.NET. Vamos a ver si tenemos en algún otro. No, me parece que son todas. También nos arroja algunos ejemplos que podrán sernos de ayuda o podrán servirnos también de guía. Nos dice también, incluso en algunas ocasiones, pues vaya, alguna de las soluciones específicas para cada vulnerabilidad. Sin embargo, en muchas ocasiones, más bien ese tipo, por ejemplo, de, pues como les digo, de encontrar la solución o de encontrar, por ejemplo, la forma de eliminar esa vulnerabilidad es realmente desde el escáner de vulnerabilidades, no desde aquí como tal. Así que bueno, este es el OWASP, el Common Weakness Enumeration. Esto es súper reciente, es del 2022, vaya. Y por lo que me gusta es porque realmente no tarda tanto tiempo en actualizarse como el OWASP Top 10 que vamos a ver ahora. Ustedes pueden meterse, por ejemplo, a investigar acerca de la inyección SQL, sus parientes, de qué es miembro, qué inyecciones le pueden consecuir, qué inyecciones le pueden preceder, de quién es hijo, de quién es padre, etc. El OWASP Top 10, el famosísimo OWASP Top 10. Este OWASP Top 10 pues es básicamente una guía de las vulnerabilidades más explotadas, más comunes y más peligrosas de pues determinado año. Este se actualiza generalmente cada 3 o 4 años y como vemos aquí nos dice el top 10 de los riesgos de las aplicaciones de seguridad. Nos encontramos, por ejemplo, con la tabla de las que conformaban el OWASP Top 10 del 2017 y con las que conforman ahora el OWASP Top 10 del 2022. Por ejemplo, la inyección. Con la inyección se refiere, por ejemplo, a inyección SQL principalmente. También la autenticación rota, la exposición de datos sensibles, el XXE, que era el que les comentaba, el Broken Access Control, el Security Misconfiguration, etc. Varias otras de estas. En el 2021 nos encontramos con que ahora la primera subió de puesto, un puesto específicamente, no, 5 puestos de hecho, sí. Únicamente, pues que seguramente salieron más herramientas, salieron más fallos, etc. Y eso es lo que lo va determinando.
Tenemos también que, por ejemplo, en el 2017 teníamos Sensitive Data Exposure, ya no se llama así, ahora se llama fallos criptográficos. La inyección bajó al top 3. Tenemos también una nueva que es Insecure Design. Tenemos también, por ejemplo, Security Misconfiguration. Tenemos, por ejemplo, esta otra que cambió de nombre. Tenemos, por ejemplo, otra de las más nuevas, que es el Server Side Request Forgery. Esa es una de las vulnerabilidades que ahora actualmente me parecen más peligrosas y que para mi gusto, en aproximadamente pues para el 2024, 2023, 2025 que aparezca el siguiente OWASP Top 10, va a estar dentro del top 5, casi se los puedo asegurar. Casi se los puedo asegurar. Aquí nos explica un poquito acerca de cada una de estas vulnerabilidades. Nos dice, por ejemplo, aquí que muchas de estas vulnerabilidades se encontraban con esta vulnerabilidad el 94% de las aplicaciones web. ¿Se imaginan la dimensión de que el 94% de las aplicaciones web estén infectadas o tengan esta vulnerabilidad? Si nosotros tan solo nos vamos aquí mismo a Google y le preguntamos a Google cuántas páginas web existen en 2022, nos dice que para el 31 de diciembre del 2021 hubo más de, ya redondémoslo, 2 millones de sitios web en la actualidad. Estamos hablando de que aproximadamente 1.7 millones de sitios web eran vulnerables, o más bien son vulnerables a Broken Access Control. Así que bueno, nada más imagínense la dimensión de esta vulnerabilidad. Tenemos también fallas criptográficas, tenemos también, por ejemplo, la inyección, que nos dice que bueno, baja a la tercera posición, y que de igual manera el 94% de aplicaciones web que fueron testeadas de alguna forma, con alguna forma de inyección, fueron vulnerables o se mostraron vulnerables. Y nos dice también que ahora el cross-site scripting es parte de esta categoría en esta edición. Tenemos también, por ejemplo, esta es la que les quiero ver, sí, Server Side Request Forgery. Bueno, esta fue añadida al top 10 gracias a una encuesta de la comunidad en la cual quedó número 1. Esta es básicamente tan peligrosa que pueden ser capaces de acceder a un panel de administrador, borrar usuarios, robar APIs, por ejemplo, que eso es muy interesante, únicamente interceptando peticiones. Y eso lo vamos a ver y con uno de los laboratorios más nuevos actualmente, que me parece, a lo que más o menos he visto, a lo que más o menos me he enterado, ningún otro curso tiene. Y por eso mismo es que esta es de las últimas, porque esta va a requerir un poco más de nuestra comprensión en cuanto a vulnerabilidades web se refiere. Así que bueno, ustedes yo les recomiendo que se pasen a ver un poquito de, pues vaya, de estas vulnerabilidades, de que les echen pues un ojo, vaya, de que se familiaricen con los conceptos. Obviamente nosotros vamos a ir viendo cada concepto y vamos a ir desglosando cada uno de una forma en la que ustedes lo puedan comprender perfectamente. Así que bueno, concluimos con que el OWASP Top 10 es un informe que se actualiza con regularidad y en el que se exponen los problemas de seguridad de las aplicaciones web, centrándose en los 10 riesgos más importantes. Tenemos aquí, por ejemplo, algunos de los eventos globales de OWASP, que generalmente en este tipo de eventos sacan alguna vulnerabilidad adicional, algún nuevo tipo de exploit, etcétera. Por ejemplo, vemos este, que es el OWASP Global AppSec
que este año va a ser en Dublín, y también este del 2022, este año de hecho, y este del próximo año, que va a ser en San Francisco. Así que, bueno, OWASP es por mucho la organización ahora actualmente número 1 en cuanto a vulnerabilidades web. Sin embargo, tenemos pues otras muchas que yo me atrevería a decir que ya incluso están pasando a OWASP. Sin embargo, bueno, actualmente sigue siendo la número 1. Una vez platicado esto, me gustaría que pasáramos a Kali Linux. Vamos a abrirlo por aquí. Yo ya lo tengo abierto. Recuerden que nuestras credenciales son Kali. Vamos a ponerlo en pantalla grande y vamos a esperar a que nos cargue un segundo. Kali Linux. Yo tengo otro fondo de pantalla diferente, sin embargo ustedes deben de tener el azul o el azul con negro, uno de esos dos. Sin embargo, pues eso no influye en absolutamente nada en el sistema operativo. ¿Qué es Kali Linux? Bueno, seguramente muchos de los que están aquí ya tienen experiencia un poco con Kali Linux, sin embargo puede que otros no. Y es por eso que vamos a repasar un poco los comandos esenciales, y los que ya tengan un poco de experiencia, pues por favor les pido su comprensión para que podamos explicar esto. De todas maneras vamos a explicar algunas cosas adicionales que no habíamos visto. Bueno, fíjense que me hacían mucho la pregunta sobre los adaptadores de red, y me gustaría comenzar a hablar primeramente sobre la configuración de Kali Linux y pues sobre él como sistema operativo. Kali Linux es un sistema operativo destinado única y exclusivamente al Offensive Security, al Penetration Testing. Es una distribución basada en Debian, de la cual es enfocada pues a profesionales de la ciberseguridad y del hacking ético. Si nosotros hacemos un clic derecho aquí, damos clic en Settings, nos va a aparecer toda la configuración de Kali Linux, como vemos aquí. Tenemos la parte de hardware y algunas de las opciones. Que bueno, por ejemplo, aquí nos encontramos con algo que les voy a recomendar mucho, que no he hablado de ella y que me parece muy importante. Las snapshots. Estas snapshots se basan en básicamente hacer una captura de pantalla, por decirlo de alguna manera, de nuestro Kali Linux. Es decir, por ejemplo, si nosotros ahora actualmente lo tenemos con varias aplicaciones descargadas, directorios descargados, etcétera, de esta forma vamos a conservar el estado de la máquina en el momento en el que nosotros tomemos la snapshot. En este momento yo lo tengo en Power Off porque yo ya tengo varias snapshots guardadas y además no he instalado muchas cosas así de suma importancia. Sin embargo, les recomiendo que tengan, pues como les digo, la precaución de hacer algún snapshot cada que instalen algo así muy complicado de instalar y que realmente les perjudique si es que se daña la distribución. De igual manera, en dado caso que se dañe la distribución, ustedes son capaces de revertir al snapshot desde aquí, desde esta opción, y de esa forma ustedes estarían quedando con una pues protección, por así decirlo. Tenemos aquí la parte de hardware, que bueno, yo les recomiendo que lo mantengan aquí, está perfecto si lo tienen aquí en lo recomendado, o si por ejemplo tienen 1 GB de recomendado ahí, o en ese caso yo sí les recomendaría instalar Parrot OS, que es un poco más ligero. Tenemos los procesadores que están correctamente. Tenemos el disco duro, el almacenamiento máximo. Tenemos por ejemplo el autodetect de los
como les digo, de los dispositivos físicos, de USBs, de CDs, de DVDs. Y esto es de lo que les quiero hablar específicamente. Los adaptadores de red. Y es importante que ustedes conozcan acerca de esto porque muchas veces se genera una confusión como no tienen idea. Siempre tiene que estar esto activo, ¿ok? Porque si no, no les va a dar conexión. Siempre revisen esto. El día que tengan algún problema de conexión, siempre revisen esto, que esté activo. Porque muchas veces es que se desactiva por alguna manera y perdemos acceso a internet. Bueno, como vemos aquí nosotros tenemos conexiones de red. Tenemos una conexión llamada Bridget, tenemos otra conexión llamada NAT, tenemos otra conexión llamada Host Only y tenemos otra conexión llamada Custom. Esta Custom pues se basa en básicamente crear nuestra propia red virtual privada. En este caso, por ejemplo, yo tengo una red virtual privada, pero me parece que a ustedes, si es que tienen la versión Workstation Player, no les puede permitir hacer una red virtual privada. Sin embargo, si la tienen, sí. Yo tengo la versión Pro y es por eso que me lo permite, pero no hay ningún problema porque vamos a mantenernos en NAT en todo momento. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno de estos? Y es ahí donde se causa la confusión. Por ejemplo, tenemos la pregunta de ¿qué diferencia hay entre configurar el adaptador de red de nuestras máquinas virtuales en modo host only, NAT o Bridget? Con el modo de adaptador puente o adaptador puenteado, la máquina virtual tiene acceso directo a la red Ethernet externa y recibe su propia dirección IP en esta red, como si fuera otro equipo más conectado a la red. Así que bueno, si nosotros por ejemplo hacemos un IPA que incluso ahora lo vamos a ver que nosotros vamos a tener una conexión similar o más bien, mejor dicho, dentro de la red que por ejemplo nuestra propia máquina Windows. Esto quiere decir que si configuramos la interfaz de red de nuestra máquina virtual en modo bridge, la máquina virtual va a recibir una dirección IP propia dentro de la red en la que se encuentre nuestra máquina host, es decir, nuestro Windows, pero pues obviamente va a tener una dirección IP diferente. Este tipo de configuración nos va a permitir pues a nosotros y a otros equipos de la red comunicarse directamente con la máquina virtual a través de su dirección IP. Y por lo tanto, si nuestra máquina virtual es vulnerable, puede ser explotada por otra persona que se encuentre en la red. ¿A qué se refiere esto? Digamos que nosotros estamos en una empresa. La empresa por defecto generalmente tienen Bridget o NAT. Cuando nosotros nos conectamos a ese Wi-Fi, cuando nos conectamos a esa red, si la otra persona o incluso nosotros mismos vamos a tener la capacidad de hackear esa computadora. Por eso mismo tengan mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ahora, tenemos también la conexión NAT, que esta, pues su traducción es direcciones de red, que quiere decir que la máquina virtual y el sistema host comparten una única identidad, una única IP, dentro de la red en la que se encuentran. La opción NAT se debe seleccionar si no se quiere tener una dirección IP separada para la máquina virtual y además se desea tener conexión a internet. Esta configuración no permite a otros equipos de la red comunicarse directamente con la máquina virtual y por lo tanto no podrá ser explotada por otra persona que se encuentre en la red. Sin embargo, la máquina virtual puede establecer conexiones externas como el internet. Así que bueno, muchas personas se confunden y piensan, no, es que yo estoy en Bridget, no me preocupo de nada.
porque no me pueden hackear, no pueden acceder a mi conexión si estoy en Bridget. Cuando es al revés, cuando es realmente en NAT, en el adaptador NAT, donde no pueden acceder a nuestro equipo, vaya. Después tenemos el modo host only, que es el que yo más recomiendo si ustedes no necesitan conexión a internet. Si van a realizar pruebas, si ya tienen todas las herramientas necesarias y todo eso, si no necesitan instalar nada, no necesitan internet, están por ejemplo en una concentración de vulnerabilidades, de ataque, etcétera, yo les recomiendo que usen esta y usen por ejemplo su máquina virtual, que aquí tengo yo mi VBox, también con host only. Sin embargo, ahora lo vamos a ver todo primero en NAT. Esta configuración solo host implica establecer una conexión de red entre la máquina virtual y el sistema operativo host, utilizando un adaptador de red virtual que es visible únicamente para el sistema operativo host. Con el adaptador de red en solo host, la máquina virtual va a poder comunicarse solo con el sistema host y otras máquinas virtuales en la red solo host. La máquina virtual no va a tener conectividad a internet ni con otros equipos de la red en la que se encuentra la máquina host. Esta opción pues la seleccionamos para crear una red virtual aislada y es de especial interés para pruebas de seguridad, debido a que aunque se infecte una máquina virtual, no puede expandirse la infección a ningún otro equipo de la red. Así que muchas personas, por ejemplo, no sé si hayan visto en YouTube que prueban, por ejemplo, malwares dentro de sus máquinas virtuales. Pues lo que hacen es que colocan esa máquina virtual con un adaptador de red de estilo host only, y de esa manera el malware no se expande a ningún otro equipo de la red. Esa es la explicación de nuestros adaptadores de red. Nosotros la vamos a dejar en NAT por el momento porque así estamos correctamente bien. ¿Tienen alguna pregunta? Puedo comprender que este tema a lo mejor sea un poquito confuso porque empezamos a hablar como de redes y todo eso, pero si existe alguna pregunta, alguna duda, pueden preguntarme con toda la confianza del mundo. Por el momento no, por ahora todo claro, excelente. Permítanme nada más. Para mostrarles aquí. Ok, aquí lo tenemos. Esta es una sección de Kali Linux, de comandos de Kali Linux, que siempre mostramos en la mayoría de nuestros, de nuestros cursos, porque es muy importante que sepan manejar Kali Linux. No me voy a enrollar mucho, voy a enseñarles los comandos más básicos y bueno, yo les recomiendo, estos comandos son de práctica. Estos comandos, en cuanto ya los tienes dominados, en cuanto tú los estás practicando mucho, interactúas mucho con tu Kali, se te graban en un momento. Así que tampoco se preocupen mucho por ese aspecto. Les voy a mandar un documento con todos los comandos de Kali Linux. Primeramente, nosotros nos encontramos con el comando pwd. Este comando nos va a indicar un home Kali. Esto quiere decir la ruta en la cual nosotros estamos sitiados o ubicados. Yo tengo aquí mi terminal editada, la tengo personalizada e incluso me aparece esto mismo y los bytes de subida y de bajada. Sin embargo, a ustedes les debería de estar apareciendo la carpeta raíz, que significa este simbolito que tenemos aquí en azul, con la dirección en la cual nos encontramos ahora mismo.
Tenemos también, por ejemplo, el comando whoami Kali, que esto quiere decir el usuario en el cual nosotros estamos logueados. A ustedes les debe de aparecer algo que dice aquí Kali. Eso quiere decir que con nosotros el whoami nos va a indicar el usuario en el cual nosotros estamos logueados. Si nosotros hacemos un sudo su, ¿qué significa este comando? Nosotros con esto le estamos indicando los permisos de administrador de nuestro Kali Linux. Es decir, nosotros nos colocamos en un modo root, en un modo administrador, con el cual nosotros vamos a realizar tareas específicas como, por ejemplo, otorgar comandos, otorgar permisos, etc. No lo vamos a requerir en el 100% de las ocasiones, porque muchas personas se van con la finta y dicen, es que yo ya quiero dejar así en root mi Kali, y eso puede llevar a la larga a dañar la distro. Si nosotros aquí mismo ahora hacemos un whoami, vamos a ver que somos root, es decir, somos el usuario que está aquí, ya no somos Kali, porque nos colocamos en el administrador. Si nosotros hacemos ahora un su Kali y volvemos a hacer un whoami, nos vamos a dar cuenta que ya no somos root, nos desbloqueamos, por así decirlo, y ahora somos Kali. Nos encontramos también con el comando clear, que este comando lo que hace es limpiar nuestra terminal únicamente. Tenemos también, por ejemplo, el comando mkdir, que si nosotros, por ejemplo, nos vamos aquí a Kali Desktop y le ponemos clase 1, colocamos esta ruta, y ahora nosotros nos vamos a cd desktop y hacemos un ls. Vamos a ver que tenemos el directorio aquí clase 1. ¿Qué hice? Primeramente, con el comando mkdir creé un documento, un archivito que se llama clase 1, que lo tenemos aquí. Con el comando cd cambié del directorio raíz, es decir, cd significa cambio de directorio o change directory, y me fui al directorio escritorio, al directorio desktop, y hago un ls para que me muestre los archivos que están dentro de ese directorio desktop. Es decir, se listan los archivos. Tenemos el comando move, que tenemos aquí, por ejemplo, clase 1. ¿Y qué les parece si le indicamos que nos lo mueva a la ruta documents? Estamos en desktop, como vemos aquí, aquí nos lo indica, y con el comando mv move le estamos indicando que nos lo mande a documents. Hacemos un cd punto, hacemos un ls, nos vamos a cd documents, hacemos otro ls y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos nuestro archivo clase 1 que nos encontramos aquí mismo. Y si nosotros ahora hacemos aquí un clear cd punto, nos regresamos a cd desktop, hacemos un ls, ya no lo tenemos aquí porque lo movimos hacia la otra ruta. Tenemos también el comando cat, que, a ver, incluso vamos a leer este que tengo aquí. Sí. Tenemos, por ejemplo, este comando cat que nos va a permitir la visualización de los archivos. Es decir, nos va a permitir ver el contenido. Si nosotros nos vamos aquí a MDA, nos va a aparecer absolutamente lo mismo. Comprobamos y es exactamente lo mismo. Con todos los documentos o con la mayoría de ellos que no sean directorios se puede hacer. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a comandos, por ejemplo, de web hacking, a ustedes les va a aparecer de otra manera, no les va a aparecer con esto. Nos vamos a encontrar con varios comandos, que es lo que yo había, por ejemplo, especificado aquí.
que son estos, y vamos a ver que es absolutamente lo mismo. Estas son algunas de las cositas que vamos a ver un poco más adelante. Y lo comprobamos y es exactamente lo mismo. Hacemos un clear y ahí estamos haciendo uso del comando cat clear cd ls pwd, y pues básicamente esos son los comandos más importantes. Tenemos el comando, por ejemplo, chmod, que con este comandito, si nosotros le agregamos un 777, nosotros le estamos indicando o le estamos dando permisos de administrador, o por ejemplo permisos de ejecución, hablando ya un poco más coloquialmente, por así decirlo, por ejemplo a un ejecutable, a un archivo específico, en este caso por ejemplo a este. Sin embargo, bueno, esto yo no lo voy a hacer ahorita porque no es necesario. Así que hacemos un clear y básicamente estos son los comandos más básicos de Kali Linux y son los más necesarios. Existen algunos otros comandos que puede que sí no sean un poquito más, pues como les digo, también importantes. Sin embargo, estos son los más básicos, los más importantes y los que más vamos a ocupar. Vamos también a ver, por ejemplo, este comando, que es el git clone, que este comando lo que nos permite es copiar repositorios de GitHub e instalarlos en nuestra máquina Kali Linux, que también vamos a ver cómo. Vemos aquí este ejemplo, colocamos git clone y colocamos la ruta del git. Y únicamente eliminamos esto. Y estos serían los comandos más básicos de Kali Linux. Si tienen alguna pregunta también de algún comando, etcétera, me lo pueden decir. Y ahora, hola maestro, a la hora de instalar Kali Linux es mejor configurarlo en inglés o en español. Miren, yo les recomiendo en inglés. ¿Por qué? Sobre todo, les voy a decir que la mayoría, por ejemplo, de blogs, de foros, archivos, artículos, documentos, siempre va a estar escrito en inglés. Tal vez a lo mejor ustedes sí saben inglés, tal vez no saben inglés, sin embargo yo les recomiendo sepan o no sepan, déjenlo en inglés, porque incluso pues les puede ayudar a eso mismo, a adaptarse un poco al idioma del inglés. Además, que créanme que es más cómodo utilizar los comandos de esta forma en inglés que en español. De verdad, mucho, mucho, mucho más fácil. Así que, bueno, espero haber respondido su pregunta. Para mi gusto es mejor configurarlo en inglés, para mi gusto. Así que, ahora sin más, permítame un momento. Vemos aquí este documentito para mandárselos ahora. Bueno, una vez que nosotros vimos ya comandos básicos de Kali Linux, introducción a las vulnerabilidades, seguramente ya quieren ver la acción, seguramente ya quieren ver lo práctico de esto, y es que eso nos caracteriza y que la mayoría de cursos son prácticos. A veces lo hacemos lo más que podamos práctico, sin embargo a veces pues los datos obtenidos son muy sensibles. Sin embargo, en este caso sí lo vamos a poder hacer totalmente práctico. Vamos a salir un poco de aquí y nos vamos a venir a nuestra máquina VBox. Esta máquina VBox es un entorno vulnerable que ya tiene, me parece que casi 7-8 años, es decir, ya está pues
un poquito desactualizado en cuanto a vulnerabilidades, sin embargo es de las más completas que a día de hoy siguen existiendo. Tenemos aquí tres opciones, que es Install y Update. Nosotros vamos a clicar Start. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, ya es Start. Sin embargo, ustedes me parece que primero tienen que clicar Install. Todo absolutamente. Continúen con siguiente, dejen todo lo preestablecido y si tienen algún error me lo hacen saber. Esta es una máquina, situada en un sistema operativo Ubuntu. Vámonos aquí a la terminal que está arriba a la izquierda. Y aquí el teclado está cambiado, es decir, el teclado tiene una configuración diferente, por lo que la A es la Q. Es decir, en nuestro teclado, en vez de seleccionar la A, vamos a seleccionar la Q. Así, de esta manera. Y lo que necesitamos aquí es revisar esta dirección. Para que todo sea un poquito más fácil, vamos a iniciar de nuevo aquí VWAP. Vamos a salir un poco. Vamos a venirnos aquí a nuestro internet, a nuestro navegador. Vamos a colocar la dirección IP que nos encontramos ahí. Ejecutamos y nos aparece VWAP, una aplicación extremadamente buggy, extremadamente vulnerable. Seleccionamos en VWAP y bueno, nos puede decir esto, pero no hay ningún problema. Vamos a ver si hay algún problema aquí con VBox que no está activo o alguna cosita. Que se está ejecutando en localhost, pero no debería de haber ningún problema. Ok, sí, lo que pasa es que miren, nada más tenía activado aquí el Foxy Proxy, era por esto. Vamos a ver también después cómo instalar esto, el Foxy Proxy. Aquí me prestaron una cuenta y ustedes, por supuesto, yo me voy a desloguear para mostrarles. Tienen que venirse aquí a New User, tienen que colocar el email, no importa, no les va a mandar ninguna verificación, así que pueden ponerle incluso cualquier dominio que no sea suyo. El login sí pónganle uno que ustedes se acuerden, un nombre de usuario, por ejemplo yo le pongo por ejemplo Misael 1, de contraseña le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, nadie más va a tener acceso a esa contraseña. En secret igual no importa, 1, 2, 3, 4, 5 por ejemplo, y create. No seleccionen esta opción de email activation. Así que únicamente nos vamos aquí a la parte de set o hack, me parece que decía, y nos encontramos con VWAP. Me preguntaban también que qué versión íbamos a utilizar y como vemos aquí es la 2.2. Y de esta manera estamos accediendo desde nuestra otra máquina virtual, solamente que lo estamos desplegando aquí mismo en Kali. Tenemos, como vemos, muchísimas y más muchísimas vulnerabilidades. Básicamente toda esta se basa en el top 10 de OWASP del, si no mal me equivoco, 2013-2012. Por ejemplo, todavía teníamos en lugar número 1 a la inyección. Todavía teníamos también Broken Authentication y administración de sesión. Cross-site Scripting. Sí, me parece que va a ser el del 2013. Security Misconfiguration.
Tenemos acá Insecure Direct Objects Reference y tenemos pues muchas otras más. Por ejemplo, aquí no tenemos, permítanme revisar, creo que no. Tenemos aquí un Server Side Request for Jetty. Sin embargo, este tema y en casi todos, fíjense que ya teníamos, déjenme nada más comentarles así muy por fuera, ya teníamos configurado todo para básicamente todo el curso situarlo en esta y en otra máquina vulnerable. Sin embargo, nos dimos cuenta de que, bueno, realmente estos ejemplos son muy sencillos. Realmente estos ejemplos los íbamos a ver todos en una fase low, es decir, en una fase pues muy baja de seguridad. Es decir, no nada comparado a lo mejor con un servidor real. Así que vamos a utilizar pues como les digo, un laboratorio de vulnerabilidades diferente y muy novedoso que a lo mejor ustedes ya conocen, que vamos a ver después. Aquí ya tenemos configurado nuestro VWAP y ya no debería de haber ningún problema. Únicamente vamos a empezar con algunas cositas más adicionales. Antes de que nosotros comencemos a ejecutar vulnerabilidades, a comenzar y comprender las vulnerabilidades, es necesario que nosotros comprendamos el reconocimiento de información que nosotros veíamos y que sigamos una buena metodología. Nosotros, por ejemplo, necesitamos reconocer nuestra página web, nuestro dominio. ¿Por qué? Mientras más datos nosotros tengamos de esa página web, más datos, más cosas, más material vamos a tener contra esa página web, contra ese dominio web. Así que vamos a comenzar a ejecutar varias herramientas. Dentro de aquí mismo de nuestro Kali Linux, vemos que aquí estaba haciendo un trabajo de pentesting para esta empresa peruana, no sé si la conozcan. Vamos a ver también aquí el comando whois y vamos a ejecutar puede ser contra cualquier dominio. Para esto realmente no es intrusivo, no es nada ilegal. Si nosotros hacemos un whois exorcisedad.com, pues que nos va a aparecer todo absolutamente privado, como vemos aquí. Únicamente sí nos aparece, por ejemplo, el nombre del registrante, nos aparece la fecha en la que se actualizó y la que se creó, por ejemplo, este dominio. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar con que el registrante, o por ejemplo aquí, si nos vamos un poquito más abajo, aquí, en el nombre del registrante, lo que nos va a aparecer es el nombre de la persona de la cual está nombre esta página web. Obviamente nosotros, pues vaya, como les estaba comentando hace un rato, como empresa de ciberseguridad, pues no nos podemos permitir, vaya, que información esté expuesta como tal en las redes, ya que sería, pues, nosotros decirles una cosa, nosotros decirles tengan mucho cuidado, sean anónimos, tengan mucha privacidad, no confíen en absolutamente nada y que nosotros se nos escape un detalle, por ejemplo, como que el nombre del registrante aquí. Así que bueno, por supuesto que eso no puede pasar. Como vemos, pues nos aparece, por ejemplo, el nombre del registrante, que podría ser la organización del registrante, la calle, la dirección del registrante, la ciudad, el estado, la provincia, el código postal, el país, el número, etcétera. Por ejemplo, quiero que vean un ejemplito un poquito más específico y con el nombre del registrante, que yo le estaba haciendo aquí a una Universidad de México. Fíjense cómo nos aparece aquí: nombre del registrante, tal persona, ciudad tal, estado tal,
país tal. Esto es ya muy delicado. Nosotros, si ahora nos ponemos, por ejemplo, recuerdan, para los que estuvieron en el curso pasado de OSINT y Doxeo, con el nombre nosotros ya podemos hacer muchas cosas, comenzar a investigar totalmente esta persona. Así que bueno, esto es muy, muy, muy delicado, muy peligroso. Tenemos también otra herramienta. Recordemos que todo esto nosotros nos encontramos en una fase de reconocimiento. Así que bueno, nosotros cada dato que vayamos obteniendo, nosotros ese dato lo podemos ir anotando, por ejemplo, e ir haciendo nuestro reporte. Tenemos otra página que es DNS Dumpster, que incluso arroja un poco más de información. Y discúlpenme que se me pasó explicarles un poco en qué consiste esta herramienta. Bueno, este comando whois tiene el nombre o lleva por nombre las bases de datos whois, así se llaman unas bases de datos, whois específicamente. Estas bases de datos pues son las que contienen casi absolutamente todos los dominios del mundo. Entonces pues son características por tener este tipo de información, por ejemplo. Entonces pues es muy sencillo básicamente acceder a ellas. Ya vemos que con un solo comando y con indicar el nombre de dominio podemos obtener información, pues vaya, un poquito sensible. Vamos a indicar por ejemplo aquí exercise that, que me parece que ya lo habíamos indicado. Listo. Y que nosotros nos aparecen por ejemplo 3 hostings. Y vamos a ver qué más nos aparece. Servidores DNS, que incluso estos van a estar ya casi a punto de expirar porque vamos a contratar un plan con Cloudflare. Así que bueno, estos ya ni siquiera, ya no van a aparecer con este host. Nos aparecen records MX, que esto es hacia donde va las direcciones de correo del dominio. Es decir, por ejemplo, todo esto se basa en, por ejemplo, donde nosotros tenemos alojado nuestros correos electrónicos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, también los records TXT que son necesarios para verificar el dominio, para verificar, por ejemplo, esto que es el Sender Policy Framework, que sirve, pues sí, para eso, para que el dominio pueda estar activo y funcionando correctamente. Adicionalmente, también tenemos aquí un record de host que nos arroja que el HTTP es un servidor Apache y que, por ejemplo, nos dice que el SSH tiene una versión OpenSSH 7.4. También del FTP nos dice Welcome to Pure FTPD. Sin embargo, no nos aparece, pues, bueno, gran cosa, gran información. Nos aparece el nombre del host, que es Bluehost, y el país donde se encuentra. Así que bueno, esta es una muy buena forma de mapear, vaya, el dominio. Es una forma de ir reconociendo el dominio, de ir reconociendo sus direcciones IP. E incluso si nosotros nos metemos aquí esta opción de ver el grafo, nos va a aparecer pues de una forma un poquito, pues como les digo, un poquito más dinámica. Nos aparecen por ejemplo aquí las DNS, la versión de Ultra DNS. Nosotros la podemos colocar un poquito más acá y conforme a esto mismo nosotros elaborar un trazado de evidencias, por ejemplo. Nosotros lo podemos desplegar un poquito más acá, etcétera. Esto también lo podemos mover a nuestro gusto, vaya. Así que esta es una de las herramientas, vaya, de reconocimiento
de detección de información. Adicionalmente, déjenme decirles que esto en muchas ocasiones puede que no sea tan fácil, o puede que sea fácil, pero va a ser muy difícil reconocer como tal pues cuál servidor podemos atacar y cuál no, y especialmente contra páginas o contra dominios grandes, ya que pues si aquí nosotros tenemos una, probablemente ellos tengan 10 o 20. Tenemos ahora la detección o enumeración de subdominios. Seguramente han escuchado hablar sobre lo que es un subdominio. Vamos a utilizar la herramienta Subfinder, como la vemos ahí. Sin embargo, a ustedes les va a aparecer que no la tienen, así que ustedes tienen que instalarla de esta forma, con sudo apt install Subfinder, ingresan la contraseña y automáticamente se les va a instalar. Yo ya la tengo instalada y lo que vamos a ejecutar es un Subfinder con el comando "-d". Nosotros especificamos el nombre de dominio y bueno, vamos a ver que a nosotros ahora actualmente no nos aparece ninguno porque no tenemos ningún subdominio, únicamente nos aparece www.exercise.dat. Y fíjense que a mí me parece mejor únicamente que se quede todo esto en un solo subdominio, es decir, que no haya más subdominios. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Fíjense, Subfinder, vamos a utilizar un sitio que es hackthisite.org. Fíjense aquí, cuando nosotros nos escaneamos este dominio, todos los subdominios que nos aparecen. Si recuerdan, a mí me aparecía uno, www.exercise.com. Aquí este dominio nos aparecen muchísimos subdominios. Entonces supongamos que a lo mejor esta página web como tal no tiene ninguna vulnerabilidad web, pero ustedes creen realmente que todos estos subdominios no van a tener al menos una vulnerabilidad web. Así es, probablemente sí. Y es por eso que es tan peligroso tener tantos subdominios. Esto, si recuerdan, una de las fallas o una de las cosas que provoca estas vulnerabilidades son la falta de actualizaciones. A lo mejor, por ejemplo, este subdominio pues no está actualizado totalmente, ¿no creen? A lo mejor el dominio cabeza o el head domain sí está actualizado totalmente, y a las mejores versiones y a las últimas versiones, etcétera, pero a lo mejor no, a lo mejor no, a lo mejor otro de radio tampoco, a lo mejor tiene años que no la actualizan. Entonces ese puede ser alguno de nuestros puntos de inyección. Si nosotros hacemos un Subfinder, por ejemplo, en este caso, y le colocamos un output, le ponemos Subfinder clase.txt, con este comando le estamos indicando que los resultados nos los arroje a este ficherito. A ver, y aquí me disculpa, Subfinder, y es así. Output le pueden poner el nombre que ustedes quieran, vaya, nos los va a empezar a generar. Y por ejemplo, pues para que no se tarde incluso tanto, si nosotros ahora hacemos un ls, vamos a ver si lo tenemos aquí, Subfind output
No, me parece, era este exactamente. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un cat output subfinder, nos van a aparecer absolutamente todos aquí. Igual, obviamente, si nosotros accedemos desde acá, desde la carpeta Kali, y buscamos ese txt output subfinder, lo vamos a tener aquí enumerado y vemos que tenemos casi más de 50 subdominios, perdón, lo cual pues nos indica que a lo mejor alguno de estos es vulnerable. Así que esta es la recopilación de información. Nos faltan muchas más herramientas por ver. Nos falta, por ejemplo, detectar defensa, nos falta detectar firewall, nos falta detectar tecnologías y directorios ocultos. Así que bueno, ya son las 12:30, habíamos quedado que era de 1 hora y media y pues bueno, no los quiero retrasar, además que no quiero que se les haga tan noche porque luego probablemente a lo mejor alguno de ustedes tiene que trabajar, tiene que estudiar o algo por el estilo y pues no los quiero retrasar. ¿Tienen alguna pregunta? Conforme a la recopilación de información, a los adaptadores, a VWAP, por ejemplo, a la introducción de vulnerabilidades, al OWASP Top 10, al CWE. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo muy bien? Ustedes recuerdan, bueno, algunos, por ejemplo, del curso pasado que habíamos visto la recopilación de información de forma avanzada. Sin embargo, nos faltó ver, no vimos, por ejemplo, cosas como la detección de vulnerabilidades y como algunas herramientas adicionales que vamos a ver. Así que apenas vamos empezando, así que todavía nos falta bastante. Así que bueno, si todo está bien, pues yo únicamente les doy el pequeño consejo, vaya, de que sigan aprendiendo también por su cuenta, que en cualquier momento que tengan un poco disponible, 20, 30 minutos, vean no sé, algún tutorial de OWASP Top 10, algún método de exploit, pónganse a aprender, por ejemplo, a programar en HTML, en PHP, en SQL, porque muchas veces ese tipo de lenguajes son importantes para que nosotros comprendamos, por ejemplo, lo que viene siendo la estructura o la sintaxis de las peticiones que vamos a ver. Así que bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Nos veríamos el día jueves y les estaría mandando el día jueves su examen. Les voy a mandar también el PDF de comandos en Kali Linux y por mi parte sería todo. Así que si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día jueves y que tengan muy buena noche.